Usé el bikini de broma que me regaló mi amiga. Así que el verano pasado me encontraba preparándome para la celebración escolar en la casa de mi amiga Sofía. Iban a asistir alrededor de 40 compañeros de la preparatoria y estaba bastante nerviosa porque mi ex estaba invitado con su nueva pareja. Sofía me obsequió este bikini una semana antes como una broma por mi cumpleaños. Era un diseño diminuto de hilo verde neón brillante, que casi no cubría nada. La parte superior consistía en 2 triángulos, y la parte inferior se asemejaba más a un hilo dental. Ella mencionó que lo había comprado en algún sitio web poco fiable, y pensó que sería divertido. Decidí probármelo, y sinceramente, me quedaba genial. Mucho mejor que mi aburrido traje de baño negro de una sola pieza. Sin embargo, estaba claro que era un regalo humorístico, aunque sorprendentemente la talla me quedaba perfecta. Lucía mejor que cualquier otro traje de baño que había tenido. Me quedó mirando en el espejo, considerando que tal vez debería ponerme esto de verdad. El día de la fiesta estaba de pie en mi habitación sosteniendo ambos trajes. Mi traje negro que me hacía parecer una mamá o el atrevido bikini verde neón que me daba la apariencia de estar en un video musical. No dejaba de recordar cómo mi ex, Diego, terminó conmigo hace 3 meses, diciendo que era demasiado convencional y aburrida en la cama. Su nueva chica, Carmen, era una fiestera desinhibida que publicaba fotos provocativas cada día. Así que tomé la decisión de ponerme el bikini verde. Me coloqué un pareo encima y manejé hacia la casa de Sofía. Al llegar a la fiesta, ya estaba en plena actividad. La música sonaba con fuerza. La gente saltaba en la piscina, y podía percibir el olor de la comida a la parrilla desde el patio trasero. Localicé a Sofía junto a la mesa de aperitivos, y casi se atraganta con su bebida al verme. Exclamó: «Oh Dios mío, realmente te lo pusiste», y empezó a reír. Le comenté que quería experimentar algo nuevo. Dijo que me veía estupenda, pero también que parecía muy joven. Cuando me quité el pareo, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. El bikini verde neón brillaba bajo las luces de la fiesta, y podía sentir todas las miradas dirigiéndose hacia mí como si fueran imanes. Era una sensación extraña, pero cautivadora. Por primera vez en mi existencia me sentí fuerte. Me dirigí hacia el borde de la piscina con una confianza que ni siquiera sabía que poseía. Cada paso que daba era deliberado, cada movimiento tenía un propósito. Podía captar los murmullos a mi alrededor, las conversaciones se detenían bruscamente, y los teléfonos comenzaban a levantarse. Discretamente, y en medio de todo, percibí esa mirada conocida que parecía quemarme. Diego se encontraba al otro lado de la piscina con Carmen apoyada en su brazo, pero su mirada estaba fijamente dirigida hacia mí. Su boca estaba levemente abierta, y noté que había olvidado por completo a su novia a su lado. Carmen le susurraba algo al oído, pero él no parecía escuchar. Estaba completamente cautivado. Sonreí para mis adentros y me zambullí en la piscina. El agua era cálida y perfecta, y al salir, sacudiendo mi cabello mojado, escuché algunos silbidos y aplausos de aprobación. Mi cabello caía sobre mi espalda, el agua goteaba por mi cuerpo, y el bikini cumplía su función a la perfección. Vaya, ¿quién es ella? Escuché que alguien preguntaba. Es la ex de Diego. Oí la respuesta. De verdad está loco por dejarla ir. Fingí no escuchar, pero cada palabra era un deleite para mis oídos. Nadé hasta el borde de la piscina y salí despacio, permitiendo que el agua resbalara por mi cuerpo. Tomé una toalla de una de las sillas, y empecé a secarme, aún pretendiendo no notar que Diego me estaba observando. Marcos, un chico del equipo de baloncesto que siempre había sido amable conmigo, aunque nunca le había dado atención porque estaba con Diego, apareció de repente con 2 bebidas en las manos. «Te traje esto», dijo ofreciéndome un vaso con una sonrisa encantadora. «Gracias, Marcos. Eres un cielo», respondí tocando suavemente su brazo. La bebida era dulce y refrescante. La disfruté lentamente saboreando cada trago. Marcos comenzó a comentarme sobre la fiesta, lo bonita que me veía, cómo nunca me había visto así. Yo le respondía con sonrisas y risas, sintiéndome más segura de mí misma. En ese instante, noté una presencia detrás de mí. No hacía falta girarme para saber quién era, su fragancia. Esa misma fragancia que solía adorar llegó a mí antes de que él hablara. «Hola», dijo Diego al aparecer a mi lado. «Hola», respondí sin desviar la mirada de Marcos. «¿Cómo te encuentras?», preguntó. Pude notar el nerviosismo en su tono. «Estoy muy bien, gracias», respondí de manera algo cortante, finalmente dirigiéndome hacia él. Sus ojos recorrieron mi figura antes de fijarse en los míos. «¿Te ves distinta?», preguntó. «¿Distinta en qué sentido?», indagué al inclinar la cabeza. «Ya sabes a qué me refiero», dijo, bajando un poco la voz. Marcos estaba a mi lado, claramente incómodo con la situación. «Voy a buscar más bebidas», dijo. «¿Te gustaría algo más?». «Sí, me gustaría», respondí, sonriendo ampliamente. «Lo que sea dulce». Él me devolvió la sonrisa y se alejó. Diego se quedó allí, visiblemente molesto por la interrupción. «¿Un nuevo amor?»,
inquirió intentando sonar indiferente. ¿Por qué te interesa? Respondí que solo era curiosidad. Ah, comprendo. Esa misma curiosidad que tenías cuando me fuiste infiel con Carmen. Diego hizo una pausa para tragar saliva. Nunca fui infiel. Por supuesto que lo hiciste. Quizás no fue algo físico, pero estabas pensando en ella mucho antes de que nuestra relación terminara. No contestó porque comprendía que era un hecho. En vez de eso, continuó observándome con esa mirada familiar, la que tenía cuando anhelaba algo. Te ves magnífica, afirmó al final. Gracias. Le respondí sin darle mucha importancia. De verdad, ese bikini, nunca habías usado algo así conmigo. Tal vez porque nunca me diste motivos para sentirme lo suficientemente atractiva como para ponérmelo. La afirmación sonó más dura de lo que esperaba, y noté que impactó directamente. Diego se quedó callado por un momento. Siempre creí que eras hermosa, dijo. No, Diego. Pensaste que tenía confianza. Hay una diferencia. Marcos regresó con mi bebida y le agradecí con un beso en la mejilla. Noté que el rostro de Diego se oscureció al ver eso. Gracias, eres un encanto, le dije a Marcos acariciando su brazo. De nada, contestó Marcos. Evidentemente contento con la atención. Diego observaba nuestra interacción con una expresión cada vez más molesta. Esa era exactamente la reacción que deseaba. Vamos, bailemos, le dije a Marcos tomando su mano. Claro, contestó y me siguió. Mientras nos alejábamos, sentí la mirada de Diego fija en mí, y por primera vez en meses, experimenté una sensación de control. La música sonaba fuerte y vibrante, así que empecé a bailar de una forma que nunca había hecho antes. Mis caderas se movían al compás de la melodía, mis brazos se levantaban sobre mi cabeza, y podía sentir todas las miradas masculinas de la fiesta enfocadas en mí. Era una experiencia embriagadora. Marcos bailó conmigo, claramente impresionado por esta nueva faceta de mí. A veces sus manos rozaban mi cintura y no las aparté. A veces nuestros cuerpos se acercaban mientras bailábamos y no me retiré. Todo esto con Diego observando desde la distancia con una expresión cada vez más desesperada. Otros chicos empezaron a acercarse para bailar conmigo también. Esteban, quien formaba parte del equipo de fútbol americano, Alejandro, uno de los chicos más populares del instituto, e incluso el profesor suplente de educación física, que no debería haber estado allí, pero a quien Sofía había invitado porque lo consideraba atractivo. Bailé con todos, reí con todos, coqueteé con todos, y Diego se quedó allí, mirando la escena con una mezcla de deseo y enfado que nunca había visto en él antes. En un momento, cuando la música se volvió más lenta, Marcos me acercó a él, y comenzamos a bailar juntos. Sus manos estaban sobre mi cintura y podía sentir el calor de su cuerpo contra el mío. Era agradable, emocionante y exactamente lo que necesitaba para olvidar a Diego. Pero aún así no podía evitar mirar hacia la esquina donde él se encontraba. Y cada vez que nuestras miradas se encontraban, notaba que estaba lleno de celos. Era mejor que cualquier represalia que pudiera haber imaginado. La noche apenas comenzaba y ya estaba segura de que sería memorable. No solo para mí, sino especialmente para Diego. Jamás olvidaría haberme dejado ir y yo me iba a asegurar de que lo sintiera. La fiesta se volvía más animada, y yo me sentía como la estrella de una película. Cada uno de mis movimientos era observado, mis risas resonaban en toda la casa, y disfrutaba de ser el foco de atención. Diego no podía permanecer tranquilo. Seguía moviéndose por el evento, constantemente buscando una razón para acercarse a mí. Iba a buscar bebidas cerca de la piscina. Iba a saludar a amigos que estaban en mi círculo. Hacía lo que fuera para justificar su cercanía conmigo. Carmen estaba visiblemente molesta. Intentaba entablar conversaciones con él, lo tocaba del brazo, y le daba besos en la mejilla. Pero Diego, evidentemente no estaba presente. Sus ojos siempre regresaban a mí, lo que la estaba volviendo loca. Diego, ¿me estás escuchando? Lo oí preguntar en voz alta. Por supuesto que sí, respondió, pero sin apartar la vista de mí. Yo estaba sentada en el borde de la piscina, con los pies en el agua, charlando con un grupo de chicos que se había reunido a mi alrededor. Marcos estaba a mi derecha, Esteban a la izquierda y tres más estaban frente a mí, todos claramente interesados en mí. ¿Siempre ha sido así? Bien, inquirió Alejandro, que estaba agachado frente a mí. ¿Así como? Bien, pregunté, inclinando la cabeza. Así, libre, segura, sexy. Me reí suavemente. Siempre he sido de esa manera, solo que algunas personas no sabían apreciarlo. Qué suerte la nuestra entonces, comentó Esteban y todos rieron. Sentí que Diego se acercaba. Intentaba pasar desapercibido, pero era evidente que venía hacia nosotros. Decidí aumentar la intensidad de la situación. ¿Quieren ver algo?, les pregunté al grupo con una sonrisa pícara. Claro, respondieron al unísono. Me levanté, y fui hacia la bocina. Cambié la música a algo más sensual, y regresé cerca de la piscina. Comencé a bailar sola, moviendo mi cuerpo de manera provocativa, sintiendo cómo la música vibraba en mí. Los chicos a mi alrededor estaban fascinados.
Algunos empezaron a grabar con sus teléfonos. Otros simplemente me observaban asombrados. Me sentí como una diosa, poderosa e irresistible. Fue en ese momento cuando sentí una mano en mi brazo. Me giré y vi a Diego con una expresión seria. ¿Podemos conversar?, preguntó. Estoy ocupada, repliqué mientras seguía bailando. Por favor, insistió. Dilo aquí, respondí dejando de bailar, pero sin alejarme del grupo. Diego miró a su alrededor, visiblemente incómodo con los presentes. A solas, dijo. No, respondí con determinación. Aquí es suficiente. Expresa lo que necesites. Tragó saliva con esfuerzo. Creo que he cometido un error. ¿Qué tipo de error? Mitó, pregunté, fingiendo no entender. Terminar la relación contigo. Un silencio pesado se apoderó de nosotros. Los chicos que me acompañaban se miraron entre sí, y podía notar que todos estaban atentos a lo que decíamos. ¿De veras?, pregunté, cruzando los brazos. Sí, eres impresionante, diferente, atractiva. Nunca te había visto así. Es gracioso, comenté con una sonrisa fría. Yo no hice ningún cambio. Siempre he sido así. Simplemente estabas demasiado ciego para darte cuenta. Entonces, ¿por qué nunca actuaste de esa manera conmigo? Podía percibir la angustia en su voz. Porque no lo merecías, le respondí con firmeza. La contestación lo sorprendió. Se quedó parado, asimilando lo que había dicho. Hiciste que sintiera que no era suficiente, proseguí. Me hiciste pensar que era aburrida, demasiado seria, insípida. Destruiste mi autoestima y después me dejaste porque no era lo suficientemente interesante. Eso nunca lo dije. Intentó defenderse. No era necesario que lo dijeras. Tus actos hablaron por ti. Los chicos a mi alrededor observaban la escena como si fuera un filme. Algunos parecían impresionados por la forma en que manejaba la situación. Pero ahora estás siendo auténtica, expresó Diego. Exactamente. ¿Y sabes por qué? Porque ya no estás aquí, para hacerme sentir diminuta en ese instante. Justo en ese momento, Carmen llegó enfadada. ¿En serio, Diego? ¿Vas a seguir ahí ridiculizándote y a mí por ella? Diego ni siquiera dirigió la mirada hacia Carmen. Sus ojos estaban centrados en mí. Tienes razón, dijo Marcos levantándose. Perdiste tu oportunidad, hermano. Nadie te lo pidió, contestó Diego irritado. No necesitas pedir permiso, replicó Marcos, colocándose de forma protectora frente a mí. Cualquiera que tenga ojos puede notar que no apreciabas lo que tenías, y ahora ya no es tuyo, comentó Esteban ubicándose a mi otro lado. Diego observó a su alrededor, y se dio cuenta de que estaba rodeado de chicos, que evidentemente apoyaban mi causa. La atmósfera se estaba volviendo tensa. Vamos, Diego, dijo Carmen tirando de su brazo. Te estás viendo ridículo. No, contestó Diego zafándose de ella. No me voy. En ese caso, yo me iré, replicó Carmen. Eliges, o vienes conmigo ahora, o esto se terminó entre nosotros. Diego la miró, luego a mí, y luego otra vez a ella. Podía notar su dilema interno, la batalla entre su orgullo y su deseo. Me quedo, finalmente declaró. Carmen estaba en estado de shock. No puedes estar hablando en serio. Hablo en serio, reafirmó Diego sin apartar la vista de mí. Entonces ya estuvo, gritó Carmen. Eres un patético, Diego. Corriendo detrás de una ex que claramente no te desea. Se fue con pasos firmes, y podía oírla maldiciendo mientras se alejaba. Diego permaneció ahí, como si acabara de comprender lo que había hecho. Espero que haya valido la pena, le dije mientras me daba la vuelta, y regresaba a mi grupo de admiradores. Pero en el fondo sabía que acababa de ganar la primera batalla. Diego había optado por quedarse por mí. Perdió a su novia por mí y la noche apenas comenzaba. ¡Qué espectáculo!, murmuró Marcos en mi oído. Aún no ha terminado, respondí sonriendo. Y tenía razón, lo mejor estaba por ocurrir. Con Carmen fuera del panorama, Diego era completamente libre. Ya no sabía qué hacer consigo mismo, recorriendo la fiesta como un espectro, intentando acercarse a mí, pero sin atreverse a hacerlo demasiado tras lo que había ocurrido. Yo, en cambio, estaba disfrutando más que nunca. Sin la presión de competir con Carmen, podía concentrarme en gozar de la velada, y hacer que Diego se lamentara aún más por la elección que había tomado. La fiesta estaba en su apogeo, la música sonaba a todo volumen, la gente estaba animada, y yo era el centro de la atención. Decidí que era el momento de intensificar la provocación. ¿Quieren jugar a verdad, o reto?, les pregunté a los que estaban a mi alrededor. Claro que sí, respondieron todos al unísono. Nos organizamos en círculo cerca de la piscina. Éramos alrededor de 10. Yo, Marcos, Esteban, Alejandro, algunos chicos y varias chicas que se habían sumado. Diego estaba a cierta distancia, haciéndose el interesante con otros amigos, pero sabía que estaba siguiendo cada movimiento. Voy a comenzar, comenté mientras tomaba una botella vacía del suelo. ¿Verdad o reto?, pregunté a Marcos cuando la botella se detuvo frente a él. Reto, respondió sin titubear. Te desafío a que me beses,
anuncié para sorprender a todos. Marcos no necesitó mucho empuje. Se inclinó hacia mí, y me dio un beso. Fue un beso lleno de pasión y me dejé llevar por completo. Al separarnos, escuché silbidos y aplausos. Vaya, exclamó Esteban. ¡Qué inicio! Miré de soslayo hacia Diego y noté que tenía los puños apretados y la mandíbula tensa. Su enojo era evidente. El juego continuó y las pruebas se hicieron más arriesgadas. Besé a otros 2 chicos, bailé de manera seductora con una de las chicas e incluso me lancé a la piscina solo en bikini, que apenas cubría algo. Diego se mostraba cada vez más inquieto. Bebía más de lo habitual, hablaba más alto y noté que estaba al borde de estallar. En ese momento, la botella volvió a señalarme. ¿Verdad o reto? Encidio, inquirió Sofía, que se había unido al grupo. Reto, respondí sin dudar. Sofía sonrió de manera pícara. Te desafío a nadar sin ropa. Todo el grupo quedó en silencio. Era un reto arriesgado, incluso según los estándares de esa fiesta. ¿En serio?, pregunté riendo. ¿En serio?, afirmó Sofía. Pero solo si realmente lo deseas, por supuesto. Miré a mi alrededor. Todos fijaban sus ojos en mí, esperando mi reacción. Miré hacia Diego y vi que estaba casi babeando, ansioso por ver qué haría. Está bien, declaré levantándome. Pero no pueden filmar, ¿lo prometen?, dijo Marcos. Me alejé un poco del grupo hacia la parte más oscura de la piscina. Con calma, solté la parte superior del bikini y lo dejé caer al suelo. Después también me quité la parte inferior. El ambiente estaba completamente callado. Hasta la música parecía haberse atenuado. Estaba totalmente desnuda ante todos, y por primera vez en mi vida, no experimenté vergüenza, sino una sensación de poder. Me lancé a la piscina y nadé hasta el otro extremo. Al salir, sacudiendo mi cabello, escuché una ovación de gritos y aplausos. Me retiré del agua despacio, tomando una toalla que estaba en una silla cercana. «Dios mío», susurró alguien. «Eso fue asombroso», dijo otro. Diego se encontraba a una corta distancia, totalmente cautivado. Sus ojos recorrían mi figura, incluso con la toalla puesta, y podía notar que estaba profundamente absorto. «¿Están contentos, nietos?», pregunté sonriendo al grupo. «Más que contentos», contestó Esteban. Volví al círculo y me puse el bikini nuevamente, pero el ambiente había cambiado por completo. Ahora, todos me miraban de una manera diferente. Era un respeto nuevo, una admiración. «Es tu turno», le dije a Sofía mientras giraba la botella. Pero antes de que se pudiera mover, Diego apareció súbitamente. «Tenemos que hablar», afirmó tirando de mi brazo. «Oye amigo», dijo Marcos al levantarse. «Déjala tranquila. Esto no te concierne», replicó Diego. «Está bien», respondí levantando la mano. «Hablaré con él». Me alejé del grupo con Diego, que evidenciaba estar muy alterado. «¿Qué diablos crees que haces?», me preguntó en cuanto quedamos a solas. «Divirtiéndome», contesté con calma. «Eso no fue diversión, eso fue una exhibición». «¿Y qué? ¿Cuál es el problema?». «El problema es que no eres así». «¿Cómo sabes quién soy? ¿Realmente me conoces?». Diego se pasó las manos por el cabello con frustración. «Nunca hiciste algo así conmigo. Nunca fuiste tan desinhibida, porque no merecías ver este lado de mí». Respondí sin titubear. «¿Qué lado?». La frase salió de su boca antes de que pudiera detenerla. En cuanto la dijo, noté que se arrepintió de inmediato. «Perdón», dijo apresuradamente. «No quise decir eso, pero ya era demasiado tarde». «Ah, entonces ahora soy una tonta por sentirme libre, por disfrutar, por hacer lo que quiera con mi cuerpo». «No, no es eso. Es exactamente eso. No puedes aceptar que soy feliz sin ti, que tengo confianza sin ti, que soy seductora sin ti». Diego quedó sin palabras. «¿Sabes cuál es tu problema, Diego? Quieres una novia sumisa que dependa de ti, que se oculte detrás de ti, pero cuando descubre que puede ser más, no puedes soportarlo». «Sí, puedo soportarlo», dijo con desesperación. «No puedes, ¿verdad? Y sabes cómo lo sé, porque acabas de criticarme por hacer exactamente lo que siempre quisiste que hiciera». Diego intentó tocarme, pero me alejé. «No», dije con firmeza. «Perdiste el derecho de tocarme. Has perdido el derecho de opinar sobre lo que hago». «Aún te amo», comentó. Y por primera vez esa noche, su voz sonó vulnerable. No respondí. «Amas la idea de poseerme, pero no soy tuya». «Nunca lo fui». Regresé al grupo dejándolo solo. Cuando me senté de nuevo en el círculo, todos me miraban con admiración. «¿Todo bien?», preguntó Marcos. «Perfecto», respondí con una sonrisa. Y era verdad. Me sentía perfecta, libre y poderosa. Y Diego podía llorar en su rincón porque eso ya no era mi problema. El resto de la noche fue una serie de momentos que sabía que nunca lo olvidaría. Tras mi discusión con Diego, sentí como si algo se hubiera liberado en mi interior. Estaba completamente sin inhibiciones, realizando acciones que anteriormente no habría tenido el valor de llevar a cabo. Diego seguía circulando por la fiesta, pero ahora con una actitud distinta. Ya no demostraba molestia o celos, parecía vencido.
Podía percibir en su mirada que había comprendido que había perdido toda posibilidad conmigo. ¿Te encuentras bien?, preguntó Sofía al acercarse. Nunca me he sentido mejor, contesté. Y era cierto. Ese salto fue impresionante, comentó entre risas. Te convertiste en una leyenda hoy. Bueno, tú me retaste. No creí que lo harías. Yo tampoco reconocí. Pero fue liberador. Ambas nos reímos, y sentí que había cruzado una frontera invisible. La chica insegura que había llegado a la fiesta horas antes ya no estaba. En su lugar se encontraba una mujer segura de sí misma que sabía con claridad lo que quería. ¿Sabes qué?, dijo Sofía. Ese bikini fue el mejor regalo que te hice. Estoy completamente de acuerdo. La fiesta comenzó a tranquilizarse alrededor de las 2 de la mañana. Algunas personas ya se habían marchado. Otras comenzaban a despedirse. Yo estaba sentada en un sillón próximo a la piscina conversando con Marcos cuando Diego se acercó nuevamente. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó. Pero esta vez, su tono era diferente. Ya no había arrogancia ni celos, solo melancolía. Miré a Marcos, que captó la señal, y se alejó con discreción. ¿Qué deseas, Diego?, pregunté con cansancio. Se sentó en el borde de la piscina frente a mí. Quisiera disculparme. ¿Por qué? Por llamarte así. Por todo, dijo pasándose las manos por la cara. Por hacerte sentir insuficiente. Por dejarte, por ser un tonto. No respondí. Solo esperé a que continuara. Ahora me doy cuenta de que siempre has sido increíble, continuó. Solamente estaba demasiado ciego para notarlo. Diego, no me interrumpas. Déjame terminar. Perdí a la mujer más maravillosa que he conocido porque fui un cobarde, porque no podía aceptar que eras mejor que yo. No perdiste, respondí con calma. Elegiste dejarlo ir. Lo sé y me arrepentiré de esto durante toda mi vida. Nos quedamos en silencio un momento. Podía escuchar la música suave de fondo, el murmullo de las conversaciones y el chapoteo del agua en la piscina. No quiero que te arrepientas, finalmente dije. Quiero que seas feliz. ¿Cómo puedo ser feliz al saber que destruí lo más valioso que me ha ocurrido? Aprendiendo de tus errores, respondí. Y tratando mejor a la próxima chica que conozcas, a diferencia de cómo me trataste a mí. Diego me miró con lágrimas en los ojos. No va a haber otra chica, no como tú. Sí, habrá, dije mientras tocaba suavemente su mano. La verás. Y cuando la tengas, recordarás esta noche y la tratarás como debe ser. Aún te quiero, repitió. Lo entiendo, respondí. Sin embargo, en ocasiones, el amor por sí solo no basta. Hay momentos en que herimos tanto a aquellos a quienes queremos que ya no hay marcha atrás. Diego bajó la mirada, abatido. Tienes razón, admitió. Te perdono, dije, sintiéndome sorprendida por mis propias palabras. No porque te lo merezcas, sino porque necesito encontrar paz. Me observó asombrado. Gracias, pero eso no altera nada, prosiguió. Nunca volveremos a estar juntos. Lo sé, respondió. Su voz era casi inaudible. Se puso de pie y permaneció frente a mí durante un instante. Deseo que seas muy feliz, comentó. Realmente lo mereces. Estoy consciente de que lo merezco, contesté sonriendo. Diego se fue y supe que sería la última vez que tendríamos una charla de este tipo. Finalmente comprendió que había perdido toda oportunidad conmigo y yo, por fin, me había liberado por completo de él. Marcos volvió, y se sentó a mi lado. ¿Todo bien?, Pinos preguntó. Perfecto, repliqué, recostándome contra él. ¿Quieres que te lleve a tu casa? Pinos, indagó. En un momento, respondí. Quisiera disfrutar un poco más. Permanecimos allí, contemplando las estrellas reflejadas en la superficie de la piscina. Me sentí plena, realizada, como si finalmente hubiera descubierto quién era realmente. ¿Sabes, Kevia?, le dije a Marcos. Creo que esta ha sido la mejor noche de mi vida. ¿Por qué? ¿Y me estaba?, preguntó. Porque fue la primera vez que fui completamente yo misma. Marcos sonrió, y me acercó más a él. Brindemos por más noches como esta. Estuve de acuerdo. Y en el fondo, sabía que esa noche había transformado todo, no solo en mi relación con Diego, sino también en mi relación conmigo misma. Había encontrado una versión de mí que desconocía, una versión segura, atractiva y fuerte, y nunca volvería a ser la chica insegura que solía ser. La semana siguiente, toda la escuela estaba hablando de la fiesta. Podía sentir las miradas cuando cruzaba los pasillos, oír los murmullos al entrar al aula, notar cómo se detenían las charlas al acercarme. Pero esta vez, era distinto. No eran miradas de compasión, ni murmullos despectivos. Eran miradas de admiración, murmullos de envidia, conversaciones sobre cuánto había cambiado. Te has convertido en una leyenda, comentó Sofía al acercarse a mi taquilla el lunes por la mañana. Eso es un poco exagerado, respondí riendo. No es una exageración. Todos están hablando de ti, de cómo brillaste en la fiesta. Y Diego, bueno, Diego está devastado. No ha hablado con nadie desde el sábado. Y Carmen, pues ella está diciendo que eres una desesperada. Que hable. Respondí encogiéndome de hombros.
No me afectan las opiniones de quienes no me conocen. Realmente has cambiado, afirmó Sofía mirándome atentamente. No cambié, corregí. Solo dejé de ocultarme. La primera clase fue rara. Podía notar cómo todos me observaban, pero en lugar de encogerme en mi asiento como hubiera hecho anteriormente, me senté erguida con la cabeza alta. Llevaba una blusa ligeramente más sugiriendo de lo habitual, una falda más corta y me sentía fabulosa. Diego se encontraba unas filas detrás de mí, y sentía su mirada hacia mi espalda. Pero no me giré ni una sola vez. Para mí, él ya no existía. Durante el recreo, se acercó Marcos. Hola, dijo sonriendo. Hola, respondí con una sonrisa. ¿Qué tal llevas toda esta atención? Bien, contesté. En realidad, la estoy disfrutando. Marcos soltó una risa. Te lo mereces, fue el sábado. Vaya, fue liberador, admití. Estábamos conversando cuando Diego apareció. Se veía mal, con ojeras marcadas y una expresión de derrota que nunca había visto en él. Hola, pronunció en voz baja. Hola, contesté sin mucha emoción. Marcos se puso tenso a mi lado, claramente listo para protegerme si era necesario. Solo quería, no sé, hablar contigo, dijo Diego. Ya hemos hablado, respondí la noche del sábado. Lo sé, pero Diego, lo interrumpí. No hay más de qué hablar. Tomaste tus decisiones, yo hice las mías. Pero yo, todavía no. Hablé con firmeza. Solo te estás humillando. Diego miró a Marcos, luego a mí, y al final comprendió que ya no tenía lugar en mi vida. Está bien, dijo en un susurro. Perdón por molestar. Se alejó y no sentí nada, ni enojo, ni tristeza, ni satisfacción. Diego ya no despertaba ninguna emoción en mí. Eres increíble, comentó Marcos. La forma en que manejaste eso es como debí haberlo hecho mucho antes. Respondí. Los días siguientes fueron una montaña rusa de sentimientos. Recibí mensajes de chicos que antes nunca me prestaron atención. Me invitaron a fiestas a las que nunca había sido convocada y sentí una atención que nunca había experimentado. El primer fin de semana tras la fiesta, fui a una discoteca con las amigas mayores de Sofía. Era un lugar al que nunca me habría atrevido a ir antes, pero ahora me sentía lo suficientemente segura para cualquier sitio. Llevé un vestido negro muy ajustado y corto, tacones altos, y me maquillé de manera más intensa. Cuando me vi en el espejo antes de salir, apenas reconocí a la chica que reflejaba. Era como si me hubiera transformado en alguien completamente diferente. En la discoteca, bailé como nunca antes lo había hecho. Bebí más de lo que debía y coqueteé con varios hombres mayores. Era una sensación adictiva este poder de seducción que sentía. Había encontrado. Un joven en particular captó mi interés. Parecía tener alrededor de 25 años, era alto, de cabello oscuro, y tenía esa aura enigmática que me fascinaba. Me miró toda la noche, y cuando finalmente se acercó, mi pulso se aceleró. ¿Puedo ofrecerte una bebida?, inquirió con un tono grave que me hizo estremecer. ¿Puede? Me respondí sonriendo de manera seductora. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Depende, le dije acercándome un poco más. ¿Por qué te interesa saber?, sonrió. Porque quiero saber qué gritar. ¿Cuándo o qué?, pregunté haciéndome la despistada. Cuando me vuelvas loco, completó. Era una frase clara de coqueteo, pero funcionó. Pasé el resto de la velada bailando con él, permitiendo que sus manos recorrieran mi figura sobre la ropa, sintiendo su aliento en mi cuello. Ven conmigo, me susurró al oído en un instante. ¿A dónde? Mi casa está cerca. Por un breve momento consideré la posibilidad. Sería lo más arriesgado que había hecho en mi vida, pero algo dentro de mí me indicaba que aún no era el momento adecuado. Hoy no, respondí, aunque quizás en otra ocasión. Parecía un poco desanimado, pero aceptó mi decisión. ¿Puedo tener tu número? No lo dije sonriendo. Pero si está destinado a ser, nos volveremos a ver. Salí de la discoteca sintiéndome empoderada. Un hombre mayor había mostrado un interés total en mí, y yo había tenido la capacidad de no actuar con prisa. De camino a casa, reflexioné sobre cómo mi vida había cambiado en solo una semana. La chica que había llegado a la fiesta de Sofía con el miedo de cruzarse con su ex, había desaparecido. En su lugar estaba una mujer que sabía lo que deseaba, y cómo lograrlo. Al llegar a casa, mi madre me esperaba despierta. ¿Cómo te fue la noche? ¿Qué? Preguntó. Y era cierto. Has estado diferente últimamente, observó. Diferente, como más segura de mí misma, más madura. Quizás es porque finalmente he descubierto quién soy, dije. Mi madre sonrió. ¿Y quién eres? Alguien que ya no se oculta, respondí. Alguien que no tiene temor de ser auténtica. Estoy orgullosa de ti, dijo. Yo también estoy orgullosa de mí misma, confesé. Y era verdad. Por primera vez en mi vida me sentía realmente satisfecha con quién soy. No porque alguien más me validara, sino porque yo misma lo había hecho. En la escuela, el lunes, la transformación estaba completa. Ya no era la ex de Diego, era simplemente yo, y eso era más que suficiente.
Diego intentó acercarse varias veces en las semanas siguientes, pero siempre mantuve la misma actitud, educada, pero firme. Ya no era parte de mi vida, y no tenía intención de que eso cambiara. Marcos y yo empezamos a conocernos mejor. Era gentil, divertido y me trataba como merecía. Aún no era amor, pero era algo positivo, algo saludable. ¿Sabías que la mitad del mundo está enamorado de ti ahora, verdad? Me dijo un día mientras almorzábamos juntos. ¿La mitad del mundo?, pregunté entre risas. Está bien, la mitad de los chicos de la escuela, corrigió. ¿Y tú estás enamorado de mí? Marcos se puso serio por un momento. Me estoy enamorando, admitió. Pero sé que todavía te estás encontrando a ti misma, así que no tengo prisa. Eso era justo lo que necesitaba escuchar. Alguien que me respetara. Entendí que estaba en medio de una transformación. Gracias, dije mientras tocaba su mano. ¿Por qué? Por darme su tiempo. Por mostrarme respeto. Es lo mínimo que mereces. En ese instante, al mirar sus ojos, comprendí que iba por el sendero correcto, no solo en cuanto a mis elecciones de pareja, sino en la vida en general. La chica llena de inseguridades que se ocultaba detrás de prendas sueltas y sonrisas artificiales, había evolucionado hacia una mujer segura que conocía su valor, y eso, más que cualquier tipo de revancha contra Diego, representaba la mayor victoria que podía haber alcanzado. Algunas semanas después, supe que Diego intentaba recuperar a Carmen, pero ella no quería saber nada de él. Al parecer, la humillación de ser abandonada en una fiesta por su ex había sido demasiado para ella. Sentí compasión por él, aunque no era suficiente para que realmente me importara. Diego pertenecía al pasado, yo vivía en el presente y el futuro, y este nunca había lucido tan prometedor. En la ceremonia de graduación, meses después, brillaba con luz propia. Llevé un vestido que acentuaba cada una de mis curvas. Estuve acompañada por Marcos y sentí que podía lograr cualquier cosa. Diego estaba allí, solo, observándome desde la distancia con una mezcla de arrepentimiento y admiración en su rostro. Pero ya no me afectaban sus miradas, era solo otra persona en la multitud. ¿Lista para comenzar la universidad? Preguntó Marcos, mientras me invitaba a bailar. Más que lista, respondí. Estoy preparada para todo lo que venga. Y mientras bailábamos, reflexioné sobre el bikini verde neón que había revolucionado mi vida. No porque fuera llamativo o sexy, sino porque me había proporcionado el valor para ser verdaderamente yo. A veces, lo único que necesitamos es un pequeño empujón para descubrir nuestro verdadero potencial. El mío llegó en forma de un regalo divertido de mi mejor amiga y desde entonces, nunca volví a ser la misma.